Buenas amigos y amigas de Círculo TV, estamos con Pili Viarge que nos acompaña en el día de hoy, día 25 de noviembre. Hoy es el día contra la violencia machista, que a día de hoy se sigue produciendo por desgracia, aunque hoy el tema principal no es ese. Habrán vídeos en el canal que sí hablan sobre esta situación. Incluso ayer hubo una entrega de premios por parte del Ministerio de Igualdad, que hemos puesto algunos cortes sobre esa entrega de premios. Pero bueno, ahora mismo vamos a hablar de otros temas, pero que también vienen relacionados con la violencia, en este caso la violencia en las escuelas, que también viene a colación en muchos casos con la violencia machista, también hay que decirlo. Y para eso tenemos como siempre a nuestra ya colaboradora habitual en el canal, presentadora del programa Cuaderno de Maestra en su canal, que ya están, ayer mismo hicieron un nuevo programa que hacen cada 15 días sobre temas educativos y nada. Aquí tenemos a Pili. Pili, buenas noches. Hola, buenas noches, José Daniel. Bueno, Eh, sí, desde aquí todo mi apoyo para las víctimas de violencia machista y también de todo tipo de violencia, que la violencia se asoma de muchas maneras y los niños también son víctimas de ella. Sí. bueno, antes de empezar vamos a escuchar y vamos a ver unos cortes de televisión, en este caso de Antena 3 y de La Sexta, que claramente hablan de la manifestación que se produjo el pasado sábado en Barcelona con respecto al incremento de casos y sobre todo también de suicidios relacionados con el bullying. ¿No es así, Pili? Así es, sí, sí. La asociación NACE, que quiere decir no al acoso escolar, fue la que preparó y la que organizó esta marcha. No fue muy numerosa, pero fue muy sentida. La encabezaron padres de niños, bueno, pues que ya no están aquí, vamos a decirlo. Y en parte estos padres piensan que ha sido por ser víctimas del acoso escolar. Entonces, esto pues es muy delicado. Por un lado, cuando una persona decide acabar con su vida, pues hay tantas cosas en juego y es tan complejo que es muy difícil decir cuáles han sido las causas, porque no hay una, hay varias. Pero por otro lado, sí que es cierto que hay personas pues que se les quitan las ganas de vivir porque su vida pues carece de calidad y aparte de esto pues los problemas de salud mental que llevan cualquier tipo de violencias como puede ser el acoso. Esto no está todavía bien estudiado. Ojalá que estas tragedias del Para Mañanet y de otros colegios, porque hay más colegios, sirvieran realmente para que veamos que esto no debería volver a producirse. Tenemos que velar por los niños, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues cuando cada pieza de este rompecabezas está en su sitio y actúa como tiene que actuar, esto se frena. Bueno, en primer lugar, yo apoyé a nivel personal, no fui como cuaderno de maestra, fui como Pili Viarge para apoyar esta manifestación. Salimos todos muy puntualmente en silencio, de luto, llevábamos luces, velas protegidas para ayudar a no fastidiar el entorno y llegamos hasta la plaza de los voluntarios que era el mar, entonces allí pues fue muy emotivo y hablaron todos los padres que llevábamos la pancarta de los niños pues que ya no habían continuado con la vida y claro, los padres estaban muy emocionados y todos. Se invitó a todos los partidos políticos, pero no se adherieron. Entonces tú me estás diciendo, bueno, los profesores, vamos a ver, es que el problema del acoso escolar o bullying, es lo mismo, en castellano se dice acoso escolar, es un problema social. Es decir,
en un colegio se supone que todos los niños son iguales. Pero si un niño percibe que algún compañero o compañera no es tan igual, entonces le puede hacer cualquier cosa, se puede meter con él, porque él se siente superior. Esto es lo que es el acoso. El acoso en psicología se dice maltrato entre iguales, es decir, unas personas que tendrían que ser iguales, una parte de ellas no se siente igual, se siente superior. Por lo tanto, es como si se diera permiso a sí mismo para maltratar al otro. Y entonces la pregunta es, ¿dónde aprende el niño esto? El niño lo aprende en la sociedad y en la familia. Entonces, yo había traído pues una imagen que la puedes poner, no tiene nada que ver con el tema, pero creo que sí, porque es una imagen impactante, la puedes poner, ¿verdad? Bueno, esta imagen es uno de mis cuadros favoritos de Norman Rockwell. Bueno, Norman Rockwell es estadounidense y es un pintor amable, no es un pintor reivindicativo. Pero este señor en 1960 sintió que algo le había llegado y se atrevió a hacer ese cuadro. En el cuadro ves a una niña negra acompañada de 4 hombres fuertes, blancos. A estos 4 hombres les ha cortado la cara. Y tú ves en la pared, pues que en la pared, la pared está manchada. Vale. Esta niña es Ruby Bridges y en 1960 decidió, tenía 4 añitos, o lo decidieron sus papás, que iría a un colegio de blancos. Fue la primera niña que osaron, que la ley les aprobaba, para ir a un colegio de blancos. Entonces, el ataque social que recibió fue tan brutal que tuvieron que mandar de fuera del Estado a 4 agentes del FBI para que la acompañaran cada día al colegio. Y esta niña pues caminaba cada día pues con tomates que le tiraban, con huevos y con pancartas o incluso muñecas negras pues que le insinuaban pues que le iban a hacer atrocidades o matarla, etcétera. Durante todo un año, cuando llegó al colegio, todos los padres, no hubo ni un niño que quisiera estar en su clase con ella, y al día siguiente el Estado pidió una profesora voluntaria que vino de Boston de propio para ser su profesora en una clase aparte. O sea, la historia, 1960, yo ya había nacido, todos nosotros habíamos nacido, es casi de ayer. Entonces, ¿por qué esa niña hizo eso? Pues muy sencillo, porque en los colegios de niños negros no había nada. Por no había ni profesores, no se necesitaba tener un título de profesor para dar clase en un colegio de niños de negros. Aprendían con listines de teléfono. Es decir, cuando esta niña acudió a este colegio, que era el de su barrio, pero que ningún negro había osado atreverse a ir allí, tuvo la oportunidad de tener por primera vez en su vida un libro, una biblioteca o una profesora que le enseñara de verdad, porque tenía una titulación. No, bueno, aprender siempre se aprende, ¿eh? No quiero decir que los voluntarios. Entonces, mi pregunta es, mirando este cuadro, las personas que no permitían que Ruby fuera al colegio, ¿creían que tenían los mismos derechos que ellos? Los niños, hijos de estas familias, cuando se sienten al lado de una niña y han escuchado esto en casa, ¿pensarán que esa niña es su igual? Pili, Pues, yo lo que también quería centrar en el tema de lo que es el sí, acoso escolar, sí, que es muy bien que digas acoso escolar, que es en castellano, pero vamos a centrar el tema en el acoso escolar que se suele producir y se sigue produciendo a diario en las escuelas. Mayoritariamente los acosadores suele ser uno o dos como mucho los que acosan de manera, vamos a sí, decirlo, abierta, y suele exacto, tener alrededor personas que son cómplices de dicho acoso, sí, que se callan ante situaciones que sí, suceden. sí, Entonces aquí se recuerda mucho también a la situación que después se vive de adulto con respecto
Y aquí lo quiero trasladar, siento que lo haga a la política. O sea, en la política estamos viendo que hoy en Totalmente. día anteriormente no pasaba, pero estamos viendo que cada vez en la política se está utilizando el insulto y el acoso y el utilizar datos claramente personales o intentar descalificar a alguien por cómo es Sí, o cómo se sí, comporta sí, o sí, su físico y totalmente. tal. O sea, el acoso también se está produciendo hoy en día en las aulas, creo yo, Los también niños por la influencia de sus padres. ¿No es así, Pili? o de la sociedad, los niños O de la repiten. sociedad, claro. Sí, los niños repiten esa vivencia. Lo que ocurre en el colegio es lo siguiente. Normalmente, o sea, aquí hay tres partes, siempre tres partes. Una parte que es la agresiva, la acosadora. Como tú mismo has dicho, puede ser uno o dos. No suelen ser más. Pero entonces, el que agrede al otro, el que le insulta, le denigra, le asusta o le humilla, siempre necesita público. Y entonces el público es un grupo alrededor de él o de ella, pero normal, hay más chicos que chicas, un 63%, pero yo creo que si lo estudiáramos de verdad saldrían a flote más cosas, ¿no? Allí sí que se nota también un poquito el machismo, ¿no? O sea, los niños tienen tendencia siempre hay un tipo de niños, y fíjate que solo es un 63% en la escuela, que se sienten superiores, ¿no? Y también hay una proporción un poco mayor de niñas que de niños acosados. Pero normalmente es uno o dos y ese uno o dos necesita público. Y entonces el público ve lo que hace y por lo tanto siente que él tiene más autoridad. Mira, me admiran porque yo estoy por encima de este. Y entonces viene la parte que sufridora, que es la persona acosada, agredida, humillada o indignificada. Entonces, cuando se dice maltrato entre iguales, es que el niño acosador realmente se cree que vale más. Me he explicado, ¿no? ¿Cómo se trata esto? En primer lugar, hasta ahora se ha ido tratando por el acosado, se le ha enseñado pues a tener fortaleza de carácter, etcétera, pero eso no ahorra el problema. O sea, no lo ahorra, ¿vale? Esa persona puede tener fortaleza de carácter, puede ir y decírselo a un adulto, puede contárselo a sus padres, eso es necesario, pero al que hay que apoyar es a la víctima y al que hay que educar o reeducar es al maltratador. Entonces se tiene que educar de dos maneras diferentes. Por un lado, al maltratador. Es un maltratador y por lo tanto hay que tratarle como maltratador. Y lo primero que tiene que aprender es que está haciendo daño a otro niño. Pero también requiere un tratamiento diferente el grupo que es el que mira. El grupo que mira probablemente no se atreva a participar porque piensa que entonces le pasarían a él, pero se quedan mirando. Y al quedarse mirando pierden la empatía. Pierden la empatía de pensar lo que está pasando a esa persona, incluso llegan a justificárselo en la cabeza. Entonces, estos días, pues los Mossos d'Esquadra en Cataluña han visto que ha habido un aumento tan alarmante durante y después de la pandemia que están intentando tratar a los observadores diciéndoles actúa, no te conformes, dile que a ti no te parece bien, pero es muy difícil, como vemos. Es decir, si no se actúa sobre el agresor por un lado y los observadores por otro lado, a la víctima lo único que le puede tocar es tener más fuerza de carácter para aguantarse a fin de cuentas. Y no veo por qué se tiene que aguantar, o sea, es que es completamente injusto. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien, por ejemplo, decide quitarse la vida? Que ya decimos, esto es un tema muy complejo, tendrían que hablar los psicólogos, a lo mejor en el caso que uno se la quita, el otro no, o a lo mejor una persona que nunca se la quitaría, al final ve que es inaguantable. Lo que más afecta al niño, la niña maltratada, es la impotencia. Es decir, yo se lo he dicho al profesor y no ha pasado nada. Se lo he dicho a mis padres y no lo han podido evitar. Haga lo que yo haga, me revele, lo acepte, busque amigos o me cambie, yo no puedo hacer nada porque me sigue maltratando. Llega un momento que no aguanto más. Es una impotencia de saber
que no depende de él. Puede actuar bien, puede actuar mal, puede actuar por las buenas, por las regulares, por las malas, puede pedir ayuda, le siguen maltratando. Lo que peor sienta al maltratador, la impunidad. Si el maltratador es impune, ¿qué estamos enseñando a ese niño? A que lo que ha hecho no pasa nada. Entonces, en un colegio, aunque un primero de todos, vale que muchos maestros lo intentan evitar, la mayoría no les gusta, pero o todo el mundo está de acuerdo en que es mucho más importante educar a los niños en un sentimiento de igualdad y democracia antes que cualquier otro, o no se evita, porque un profesor lo intente paliar y a la siguiente clase no se haga o no actúe toda la dirección, los padres y el colegio a la vez, no se evita. No sé si esto ha ayudado un Vale, poco. sí, sí. Pili, después con respecto a los perfiles, porque es verdad que el acosado y el acosador puede ser cualquiera, pero es verdad que el acosador suele ser una persona, o un niño, una niña que suele tener, vamos a decirlo así, unas notas que no son acordes a lo normal. Me refiero que no suele tener mucho rendimiento en la escuela. No, ¿No, no, no es pero así? igual, no, para nada. O sea, para nada. Es que Vale, este es el problema que tenemos y en el que se basan que unos colegios, o sea, a ver, antiguamente estaba lo que era el matón de barrio. Era el chico pues que a lo mejor no iba a la escuela o no iba bien, pero tenía un físico imponente y entonces sabía que con su físico pues podía resarcirse de todo. Pero es que hoy en día no se está dando así, se está dando y aquí tenemos el peligro que hay que formar a los profesores. Yo en mi experiencia, en la última experiencia, o sea, a ver, el acoso o el bullying, como lo queréis llamar, ha existido siempre, existe en todas partes. La diferencia es que en un grupo cerrado se puede tratar, pero lo que me he encontrado en los últimos 20 años era que era precisamente el alumno que no le faltaba de nada, no de excelente, pero de un notable. Mi experiencia, o sea, no, y no lo justifico, es lo que yo me he encontrado, que iba bien vestido a la escuela, que sus padres la atendían, el que parecía un alumno tan maravilloso, el que pensaba que había algún niño que no cumplía sus requisitos porque llegaba a la escuela, a lo mejor le faltan cosas o no viste tan bien o algo le nota y él se cree superior y maltrata. Y entonces aquí entra la formación del profesorado, porque yo en muchas ocasiones he avisado al profesorado y el profesorado me dice, oye, es un alumno tan bueno, y el otro, fíjate, si me llega tarde todos los días. Claro, el acosador ha detectado que él es superior, que el otro niño tiene una familia que no puede estar tan pendiente de él o que ha llegado sin todos los útiles escolares y ha huido en casa y te va a molestar y te va a pedir y te los va a pedir a ti. ¿No? Y por regla, y a veces ese es precisamente ese que va tan limpio, con tan cara sonriente y que no da ningún problema, resulta que es el que está acosando. Y claro, al profesor le cuesta verlo. bueno, Esto en los últimos años. también como estamos viendo en pantalla, hay un teléfono gratuito, al igual que existe el 016, que es un teléfono para las víctimas de violencia machista, que hoy es el día. También hay un teléfono para las personas que sufren bullying o sufren o acoso escolar. Con Sí, respecto a... Es un teléfono gratuito, es 900 018 018 y a través de ese teléfono podrán tener ayuda y poder tener más herramientas de cómo solucionar esta situación que son gravísimas, vamos a decirlo así, Pili. O sea, sí, sí, totalmente. O sea, necesitan... llegan a hacerse salvajadas, pero salvajadas. Sí, hay casos, bueno, incluso hay películas, hay también historias que han salido también a la luz con respecto a este tipo de situaciones. Yo Sí, creo que antes, o sea, estaba más visibilizado y creo que se ha invisibilizado más el problema del acoso.
No sé si tú lo has percibido así, Pili, que hubo un momento que sí que se hablaba del tema, pero yo creo que en los últimos años, no sé si es por el contexto que estamos viviendo, que ya no se le toma la atención que debería de darse, como con otros temas que se le da la atención necesaria, incluso más debían de darse, pero en este tema exacto, en el del acoso, noto que cada vez hay una, vamos a decirlo, una despreocupación de algo que sí que existe y que sigue sucediendo. Las autoridades han de tomar medidas en este tema porque está tomando proporciones alarmantes. Además, entran en juego los grupos de WhatsApp y Internet, con lo cual el niño acosado no descansa cuando sale del colegio, sino que el acoso le sigue hasta su casa, hasta el interior de su habitación. Ya no tiene ningún lugar donde se puede sentir protegido. Y tenemos que decir que hay autoridades que no están, que no están actuando bien y hay colegios que no están actuando bien. En Barcelona ahora mismo hemos tenido 2 colegios, pues que bueno, se van a defender como si les atacaran a ellos, pero es que realmente es que han hecho lo contrario de lo que tocaba. O sea, tenemos 2 de los niños, 2 que estaban los papás en la manifestación, es muy gordo lo que digo, venían del mismo colegio. Entonces vamos a ver, yo lo que comento, este colegio yo no lo ataco ni por ser concertado, ni por ser religioso, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque todos los maestros, todos tenemos pavor, tenemos pánico de que un día nos pasara esto, y nos puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Pero, primero, negar que haya bullying en el colegio. Señores, esto es innegable, hay bullying en todos lados. Segundo, una niña muere, no quiere ir al colegio, los papás le dicen tienes que enfrentarte, tienes que ir, hacen lo que se creen y en ese momento la niña va, se sube al terrado y se tira. Ni una misa. Al día siguiente los compañeros se fueron de excursión. Los padres fueron Sí. al colegio a querer poner unas flores y le dijeron que manchaba la pared. A ver, yo, perdón, pero esto, o sea, y luego el AMPA, la Asociación de Padres y Madres de ese colegio, firmó una carta, que por supuesto no se la han creído las autoridades educativas, diciendo que en su colegio no existía bullying. O sea, aparte de hacer el ridículo, porque eso ya hay de ignorancia, o sea, eso ya es A que ya no ver, sabe. o O sea, sea, tú no puedes poner la mano en el fuego de que no existe algo que a lo mejor los profesores pueden desconocerlo, pero que puede existir. O sea, totalmente. no pueden, o sea, no pueden negar algo que tú no sabes que existe, porque es más en un colegio o un instituto donde la media es que hayan 300 entre 300 y 500 alumnos. O sea, entre tantos alumnos probablemente hay algún caso que a lo mejor no esté Sí, visibilizado, pero que esa, existe. sí, esa niña no ha merecido ni un recorte en el periódico del colegio. ¿Qué le has enseñado a los niños que se metían con ella? Que no pasa nada, que lo que ha muerto no es nada, no es nadie. Por lo tanto, ni has trabajado la empatía, que a lo mejor algún niño que visibilizó ese maltrato está sufriendo y necesitaría trabajarlo, ni has trabajado el maltratador y encima has tratado todavía peor a la víctima. Hombre, por Después favor. está, hay una situación también, Billy, que es el acoso, algunos niños creen que se produce solo dentro de la escuela. Pero cuando peor se sufre el acoso es a la hora de salir de la escuela y Sí, también, como bien han remarcado en anteriores ocasiones, el tema de las redes sociales. En los últimos sí, 20 años, vamos a decirlo así, desde que existen las redes sociales, han ido evolucionando y con ello sí, también han ido evolucionando pues el acoso y adaptándose a esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, utilizando fotos comprometedoras de sus exparejas que puedan tener, por eh, ejemplo. por ejemplo, o utilizando en redes sociales perfiles falsos para intentar también ridiculizar a otra persona. Es que hay un montón de casos y sobre todo hay temas que tienen que ver con el tema
de eso, del bullying, sobre todo en la calle, o sea, en la entrada y salida del... Porque Sí. claro, no pueden hacer nada tampoco en el instituto, ni Ahora, pueden reprimir nada sí que en pueden, y la... tanto, sí que pueden, y Sí, tanto que sí pueden. pueden. Y hay colegios, buenos colegios, que se lo toman en serio. Yo me acuerdo que hace unos 10 15 años me decían, oye, ¿cómo puedo saber qué colegio bueno es para mis hijos? Digo, mira, muy fácil. Antes de matricularlo, te vas a la puerta del colegio y mira las entradas y las salidas. Y vete a pensar cómo se comportan los niños cuando entran, cuando salen, cómo están los padres, cómo están los colegios, y ahí verás el colegio. Porque hay colegios que, por supuesto, en el último colegio que yo trabajé, y era un colegio concertado y religioso, y Sí, 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 los sí. profesores Esto eran... también hay que remarcarlo. O sea, esto no es una cuestión Exacto. de clase, o sea, no es una cuestión No, de no, que no, porque no, no, sea privado, concertado o exactamente. No, público, no tiene nada que ver, no tiene no nada tiene que nada ver. que ver. Pero, Puede y ser, cuidado, no nos olvidemos de la hora del comedor. también sí. Porque Sí. el problema, aquí hay un problema de recursos. Es decir, en los problemas de recursos de los profesores, la falta de recursos se nota en el patio y en el comedor. En el patio, cuando faltan profesores, en la época de la gripe, faltan profesores. Entonces, los departamentos de enseñanza no envían profesores, bueno, está muy feo decir de recambio, es decir, cuando hay una baja deberían de suplirla con otro profesor, Una sustitución. una sustitución, una Claro. suplencia. Entonces el director o los jefes de estudio se encuentran y dicen, ¿y cómo tengo yo 30 niños? No los puedo dejar solos en una clase, o 25, 20, los que sean. ¿Dónde quito la hora? Del patio. Y entonces te encuentras un patio con muchísimos niños y solo 2 profesores vigilando. ¿Qué pueden vigilar? Pueden vigilar que alguien no se caiga, pueden vigilar algo gordo, pero algo que pasa sutil no se puede. Luego también en los colegios nosotros nos hemos ido acostumbrando cada vez más a la externalización de servicios, es decir, llegan las extraescolares y no las dan unos profesores. El APA o el AFA contrata a alguien para darlo, que ni siquiera es maestro, no conoce a los niños. Llega la hora del comedor, ya no hay comedores que preparen la comida, también lo han externalizado. Pero, ¿qué pasa con las 2 horas del patio del mediodía? En mi experiencia me dice que hay muchos más problemas durante el tiempo del patio del mediodía que a la entrada y salida del colegio. Lo están vigilando unos monitores que además los pobres pues se ganan un trocito de cielo en su labor, que ponen mucho de su parte, que además son gente joven y con ganas, pero el profesor tutor, o sea, hay niños que es el típico niño que es espabilado y que tiene la suficiente picardía, por llamarlo así, para portarse muy bien delante de su profesor tutor, que es el que hablará con los padres, pero delante de un monitor del cual el profesor no tiene contacto ni sabe nada, pues ahí pues va a mostrar una cara como más oscura. Me he explicado, ¿no? Es decir, son momentos extraescolares, entradas, salidas, y donde tendrían que vigilar los padres son en los grupos de WhatsApp. O sea, los padres tendrían que estar pendientes de esto y de los ejemplos que dan a los hijos. En cuanto al colegio, pues ya lo he dicho, o sea, el colegio no puede decir. Yo creo que aquí ha habido un malentendido, si me permites, ¿eh? Nosotros, todo el mundo, toda la sociedad, mira, me incluyo yo, hemos idealizado lo que es una escuela. Hemos pensado que lo que pasaba en la calle no pasa en la escuela. Y en cierto modo es así, porque yo me he pasado 30 años de maestra y yo puedo decir que una escuela, el niño está mucho más protegido que en la calle. De hecho, muchas veces a los alumnos se lo decimos, oye, que lo que has hecho aquí, un día, el día de mañana, como no cambies, puedes hacerlo fuera y tenerte un disgusto. Es decir, el niño en la escuela se acostumbra a la sociedad, pero está como un poco protegido. Claro, entonces nosotros en nuestra cabeza pensamos que en un colegio no puede pasar eso. Y cuando te quise enseñar esa foto del principio, quiero decir, ¿quién enseña a los niños a maltratar a otro? A pensar que ellos están por encima de otro niño, que pueden meterse. Pero ¿quiénes son ellos para pensar que son más?
que otro niño u otra niña? Pues la sociedad y los padres, porque lo están viviendo cada día, lo están viviendo en los grupos de WhatsApp de los padres, en el comportamiento en la calle, en el tráfico, en la televisión. Parece que no es una sociedad de iguales y ellos lo están viviendo allí. Y nosotros no nos podemos creer que en la escuela pase esto, ni en un partido político. Lo que yo digo es, el bullying existe en todas partes, pero se puede evitar perfectamente. Si no se evita, es que hemos fallado. Es Sí, distinto. como bien dices, el bullying se produce en una sociedad que no promueve una, por ejemplo, una igualdad de valores y una igualdad de derechos y sobre todo, y esto viene a colación también de hoy, que es un día especial, una igualdad entre Entre hombres y mujeres. géneros, Claro. claro. Si tú Eh, crees que el otro vale menos, pues mandas tú. Solo faltaría y no resulta de- que eres un igual. Después, hablando un poco por encima, también están las personas que, por ejemplo, están estudiando, que son inmigrantes, que no conocen, por ejemplo, el idioma o que son, por ejemplo, latinoamericanos, y se hablan español y tal, pero que sufren también un bullying racializado con respecto al tema racista que suele haber también en esos comportamientos, al igual que los niños y niñas que pertenezcan al colectivo LGTBI. O sea, aquí todo lo que también Son los que son... más reciben. El colectivo LGTBI es un colectivo clásico, las niñas, Exacto. niños con diferente peso, o sea, es la mente de pensar esto es menos que Sí, yo. también. Y hace aquí Sí, la como la... gordofobia también, sí, el tema de la gordofobia, bueno, hay muchas cuestiones y también el niño, que es un niño normal, pero que tiene, vamos a decirlo así, diferentes maneras de comportarse. Estamos hablando de niños Totalmente. que tengan TDAH o Asperger. O sea, hay Van a por, mucho... van a por el diferente. O sea, el que se cree más va a demostrarlo delante de un grupo que él supone que es de admiradores, pero no lo es, pero que el grupo no interviene. Si desapareciera ese grupo, no lo haría, no lo haría, porque necesita espectador. En este Y, tipo de, de maltrato, se necesita Y después espectador. cuando hablamos de acoso y acosado, pensamos en nuestra mente que el que es acosado es una persona que es débil y la otra es fuerte, cuando es al revés. El que acosa suele ser claramente la persona más débil porque utiliza ese acoso, vamos a decirlo así, de esa manera por no querer mostrar actitudes que pueda tener más positivas o no tener garantía de ser de otra manera, comportarse o tener empatía, claro. El acosado en otro momento también puede ser acosador. Pero cuando es acosado, como es la víctima, le tenemos que defender. O sea, es que también otro malentendido de la gente es decir, mira, mira, mira lo que ha hecho. No, no, vamos a ver. Nadie se merece que le traten así. Entonces, hay veces que le tratan así a una buena persona y hay veces que le tratan así a una persona, pues que no es perfecta, pero es que nadie se merece que le traten así. Entonces, yo me gustaría, si me permites, hubo un papá que su hija había fallecido y una parte de ese discurso, o sea, yo lo voy a comentar, ¿no? Porque este papá dijo una gran verdad, una gran verdad. Me dijo, yo pensaba que a mí nunca me podría pasar esto. Entonces, lo primero que dijo es algo que le habían enseñado que no era erróneo, pero bueno, esto nos pasa a todos. Como yo no era una familia desestructurada y me llevaba también con mi mujer, nos iba tan bien la vida y queríamos tanto a nuestra hija, ¿cómo le iba a pasar a mi hija el acoso? O sea, es que este señor lo explicó perfectamente. En primer lugar, familia desestructurada. No me cansaré nunca de decirlo, que eso no existe, señores. Ustedes vayan a un diccionario, no encontrarán la definición. Nadie la ha dicho. Pero lo que sí quería decir es el engaño al que se le había sometido a él como a tantas familias, a tantos papás y a tantos mamás. En primer lugar,
Acosar se puede acosar a cualquiera, puede ser por casualidad. Mira, el día que llegaste al colegio eras el nuevo y ese día fulanito estaba de mal toque y le dio por meterse con la primera persona que pasó por ahí, te tocó a ti, desde entonces la cogieron contigo. O porque contestaste o porque no contestaste, no se sabe, le puede pasar a cualquiera. Pero hay un tipo de colegios que nos han comido el coco diciendo que es que esto en mi colegio no pasa. Perdona, yo estaba en dirección y yo no me atrevo a decir eso. Yo sé que en mi colegio había buen ambiente y yo cuando me venía algún niño diciendo no estaba a gusto, yo pensaba, aquí estará. Pero yo decir no pasa, y tú vas a ir a una excursión y un día no se te va a caer un niño, si hasta como madre tienes miedo que te pase, por favor, ¿pero qué es eso? Esto es que nosotros, bueno, es que elegimos nuestro público, pero ¿qué vas a elegir del público? Y hay papás que se creen que sí, que yendo a algo pues que pagan más o que su hijo va mejor vestido, no, le puede pasar a cualquiera. Pero para que no pase, nosotros no deberíamos de luchar por nuestros hijos, deberíamos de luchar por los hijos de todos. Para que no pase el acoso, yo no debo de decir... Sobre todo hace falta Sí, educar a los niños en unos sí, valores de igualdad y de respeto hacia claro, los demás. Eso para exactamente. empezar. Sí, Hoy en día estamos exactamente. viendo discursos políticos que se dedican a insultar, a increpar a la persona, o por ejemplo estamos viendo, por ejemplo, hemos hablado de bueno, de las personas que suelen sufrir el acoso, hablábamos de niñas, hablábamos de los colectivos LGTBI, hablamos de acoso gordofóbico también, y con respecto también a la situación de niños pues que tienen unos comportamientos diferentes. Y da la casualidad que hoy en día, y otra vez vuelvo al tema político, hay un partido político que se dedica a señalar a estas personas, a estos colectivos, y a criminalizarlos y a insultarlos, y también a los inmigrantes, que se me había olvidado. A mí O se sea, me cae estamos la cara viendo... de vergüenza cuando yo he recibido algún WhatsApp de un grupo de padres hablando de niños que no deberían de estar aquí. Entonces, sus hijos que están viviendo. Además les ponen nombres. ¿Qué nombre? Es un Sí, niño. sí. Punto. Es un niño Bueno, que no los tiene- califican, les ponen Claro. como Sí, ponían sí, antiguamente en la época de los nazis, que les ponían una sí, una estrella cruz. de David. Hoy Exactamente. en día les ponen un mote, un nombre que son menas. Sí, Sobre todo pero menas, que claro, significa menores no pero acompañados, es por que eso no ejemplo. existe, es un niño que está solo, es un niño que está solo como Hansel y Gretel. O sea, pero ¿de qué me vas a decir? Pero se me cae la cara de vergüenza porque hay personas que nos pueden estar viendo, están pasando esos WhatsApp y al pasarlos se insensibilizan que viven sus hijos. Y ahora me gustaría decir, ¿cómo se puede evitar? ¿De acuerdo? Sí que digo que en todas partes tiene que haber el germen o la semilla del bullying. Pero un colegio es un grupo cerrado. Un grupo cerrado. Es más, entras en un edificio, ahí entra tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto, cierran la puerta y no entra nadie de fuera. En un grupo cerrado, que sabes quién sale al patio, con quién sale, con quién va, con quién no va, que tienes la llave del patio, la llave de decir aquí te sientas, la llave de decir voy a hablar con tu padre, en un grupo cerrado no debería haber bullying, porque ahí se controla. Si no se ha controlado es o que no te has enterado o que no has tomado medidas porque te interesaba taparlo por prestigio o porque no has sido suficientemente valiente o por algo, o porque en tu equipo alguien está fallando, que podría ser, porque es una labor de equipo. Igual pasa en una empresa, igual pasa en una familia. En cualquier grupo cerrado no debería de haber bullying. Si lo hay, es que algo falla. Porque bullying en la calle, ¿tú cómo lo evitas? Pero en un colegio que tú sabes a dónde va el niño, con qué profesores van, quién son sus compañeros, y tú tienes poder y autoridad, porque puedes hablar con la familia, puedes hablar con los compañeros, puedes incluso hacer algún tipo de reacción que a ellos no les guste. Entonces, ¿por qué no la haces? Me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, si ha ocurrido en un colegio y que nos puede ocurrir a todos, que lo estoy diciendo, ¿eh? ¿De Sí. acuerdo? Pero la reacción, eso de que algunos no reaccionen y lo nieguen,
No, perdona, entonces eso es lo que no se puede admitir. Y lo mismo ocurre pues en una empresa, en una tienda cerrada, o sea, no sé, en cualquier grupo cerrado no tiene, o sea, estará la semilla, el germen, pero si lo has permitido es porque lo has permitido. No hay Bueno, otra. recordemos el teléfono que sale, que es el Por 900 favor. 018 018. Si sufres o si conoces, bueno, si es un niño o una niña que nos está viendo, que puede ser que quiera visibilizar el tema, pues quiere visibilizar, no, quiere decirlo y no sabe a quién decírselo, porque a veces hay niños que están sufriendo el acoso y no se lo quieren decir a sus padres, por ejemplo, aunque los padres al final se acaban dando cuenta, pero siempre hay ese miedo a contarlo, a decirlo, porque te tienen amenazado por cuestiones que dentro de un mundo, como tú bien dices, que es cerrado, pues pasan estas cosas y sobre todo, también sucede, y lo siento que lo diga Pili, también como bien has dicho antes, por el tema de la educación, estamos hablando de la educación que reciben los docentes, que no es Claro, totalmente necesaria. Sobre todo, mira, hay niños que tienen, por ejemplo, el TDAH, que deberían de tener, por ejemplo, otro tipo de atención en las escuelas y no están docentes en general no están preparados, aunque es verdad que cada vez hay más mecanismos. Como eso, también los niños, como bien hemos hablado en otras ocasiones, que no saben hablar español y que para intentar integrarse dentro del sistema educativo pues tienen que haber también oportunidades y inclusión claramente dentro de las escuelas. Por ejemplo, esta semana, tú que eres de Barcelona, has visto cómo ya el Partido Popular está solicitando el 155 porque se quiere, supuestamente se quiere ampliar más las clases en catalán. No sé qué opinión tienes al respecto, pero es más de lo mismo, siempre la eh, misma película. es que estamos hablando siempre de lo mismo, porque alguien tiene que ser más y alguien tiene que ser menos. Todo eso no lleva a ninguna parte. Que por supuesto tiene que haber más recursos, sí, pero es que estamos hablando de unos temas que se trata de personas, no de recursos. O sea, y que los mayores tenemos que vigilar lo que hablamos delante de los niños. Claro, es que lo tenemos que vigilar, o sea, que las cosas no acaban porque sí. Luego, todo el mundo ha sufrido mucho con la pandemia, han estado muy aislados y entonces pues hay niños que lo han pasado muy mal, no han podido salir de casa, no han vivido en condiciones. Claro, en realidad lo que más protege al niño, a pesar de que puede haber problemas, es la asistencia al colegio. Porque no olvidemos que el acoso también puede estar en casa, que el maltrato familiar donde se produce más es dentro del núcleo cercano. Cuando el niño va al médico, al pediatra, al centro de atención primaria o al colegio, alguien puede darse cuenta de que ese niño está en peligro, pero cuando no va y está en casa, está solo. O sea, son factores que desestabilizan emocionalmente y luego provocan reacciones adversas. Bueno, Billy, ya para ir terminando, primero agradecerte que hayas estado aquí en Círculo TV y decirte claramente que la última duda que yo tengo con respecto a esto es cómo en los últimos tiempos de pandemia el tema de las clases virtuales, aunque ya se ha pasado de nuevo a esa llamada nueva normalidad, donde se están ya dando materias en las aulas, si ha sido un factor importante que haya aumentado también por esto o no tiene nada que ver. No está debidamente estudiado. O sea, no se puede estudiar. Lo que sabemos es que ha aumentado tremendamente. Entonces, probablemente haya habido una desestabilización, es decir, una persona que tiende a la agresividad y a lo mejor tiende sin que le hayan educado así, porque ha salido más agresivo, ha estado tensionado y entonces ahora se siente muy agresivo. Todo el mundo podemos tener en la cabeza algún familiar, algún conocido que tengamos, que es una persona pues con un carácter difícil y pues cuando ocurren unas circunstancias adversas su carácter empeora.
pues efectivamente la pandemia, tú vas por la calle y notas más pitidos, pero probablemente, claro, durante la pandemia ha aumentado la exposición de los menores a Internet sin presencia de los padres. Es decir, es una barbaridad que se den clases online si el padre o la madre no está en casa, porque los padres deberían de estar vigilando los contenidos que ven los hijos, tanto para que no caigan en manos de pederastas como para ver qué está pasando en esas cosas. O sea, no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo que cuando era pequeña había un problema y era los niños que jugaban solo. En un pueblo podías jugar solo en la calle y no pasaba nada, pero llegabas a la ciudad y a lo mejor los que jugaban en una plaza sola, esos niños no saben defenderse y aprendían pues malas costumbres. Pues ahora estamos dejando jugar solos a nuestros hijos en Internet, sin un adulto que les guíe, que les diga, pues ahora contesta, pues ahora cede, pues ahora llevaros bien, o sea, a la ley del más fuerte. No se sabe bien. Puede haber sido porque la pandemia ha agravado los problemas mentales o puede haber sido porque se ha utilizado más un Internet sin control. Yo ahí O pediría a ambas los cosas. padres que vigilaran. Sí, dime. O ambas cosas, digo, puede ser ambas cosas. Claro, no, o sea, Puede ser yo un no cúmulo de tengo. situaciones. Claro, por eso hay que hablar con mucho cuidado. Incluso, a ver, a mí me parece gravísimo un niño de 11 años que decida que ya no vale la pena vivir. O sea, con 11 años, por favor. 11 años, los otros de 15. O sea, pero bueno, esta pobre criatura, qué visión de vida, qué es lo que ha vivido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes cuántos factores entran allí. Pues lo mismo con decirte qué factores han entrado. Yo sin un estudio riguroso no me atrevería. Yo no soy especialista y desde luego el riguroso no está. Pero vamos, que lo que hemos dicho ahora es que es una visión, o sea, cuanta más democracia haya, menos acoso hay, si es efectiva y si no es que no es democracia. O sea, los problemas de la democracia se curan con más democracia. Pues muchas gracias, Pili, por estar aquí en Círculo TV. Y nada, estaremos atentos y sobre todo queremos que se publiquen, como bien dices, datos de lo que está sucediendo, no solamente en Barcelona, sino a nivel estatal, sobre Sí. todo el incremento y el aumento de acoso de escolar y también de los suicidios que están habiendo por parte de derivados de ellos, que como bien vimos el sábado pasado había unos cuantos que habían tomado una vía bastante triste y que, como bien dices, que un niño de 11 años diga que ya su vida no tiene sentido es bastante triste, la verdad. A ver, sí, pero yo te agradezco porque tú eres un medio de comunicación que trata el tema. Los medios de comunicación están, por regla general, silenciando el tema. No hay recuento de muertes no naturales de niños. Ya no digo de suicidio, no naturales. Nos costó muchísimo, en el caso de las mujeres maltratadas, que hubiera un recuento. Y el recuento sensibilizó a la población. Si ahora las autoridades hicieran un recuento y lo fueran comunicando los medios de comunicación como tú lo haces, de niños que mueren por causas no naturales, pues las personas se sensibilizarían, pero es que se está tapando. Y otra cosa que también es que ahora mismo se ha conseguido, hoy que estamos hablando de los derechos de la mujer y en contra del maltrato, se ha conseguido que haya protocolos policiales cuando a una mujer le pasa algo, pero esos protocolos no existen con los niños. O sea, y es lo más, no sé, lo más tierno, lo más defendible que tenemos que tener esta sociedad. Si cuando a un niño le pasa algo se activa el protocolo, también frenaríamos muchos casos. Es decir, yo políticamente pediría recuento de casos y protocolo de actuación policial. Pues sí, tenemos que visibilizarlo. Esto es un pequeño medio, pero que vamos a intentar todo el mundo que vea esto, pues que lo compartan y sobre todo que lo visibilicen este tipo de denuncias. Muchas gracias, Pili. Buenas noches. Hasta siempre. Adiós. Adiós, adiós.